Así que bueno, te pido que vayas a Tito 1, Tito 1:12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo utiliza un dicho de la época para describir a los cretenses, pero esa descripción no incluye cosas de las cuales estarían orgullosos. Siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo, como cualquiera se esperaría, no reprende tal dicho. De hecho, hizo lo contrario. Dijo que ese dicho era verdad e instruyó a Tito para que reprendiera a los cretenses duramente para que fueran sanos en la fe. De esto, yo extraigo que esta descripción de los cretenses aplicaba también a aquellos de Creta que el Señor había llamado. Esa gente no era noble, sincera, bien hablada, con buenos valores, sino que los llamó mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. El amor de Dios es verdaderamente maravilloso. No es por las cosas que hicimos o que somos las cuales nos salvan y nos hacen miembros de la familia de Dios, sino que es por su asombrosa gracia y amor, porque o somos como los cretenses o pensamos que somos un poquito mejor que ellos, pero en realidad Dios no hace ninguna diferencia. Te pido que vayas ahora a Romanos 3. Creo que quedó claro eso, ¿no? Nosotros podemos pensar que o somos un poquito mejor, o somos un poquito peor, o que el otro, mirá en qué situación está, pero en realidad, para Dios, somos todos lo mismo. Eso es lo que acabo de leer. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No hay diferencia, dice la palabra. Todos, incluyéndonos a vos y a mí, hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Aún así, Dios hizo un camino a través de Jesucristo. Ahora, toda aquella persona que crea en Jesucristo está justificado. Veámoslo por favor en Romanos 5, en el capítulo 8 dice, Versículo 8. capítulo 5, versículo 8, ¿sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios nos demostró su amor dando a su Hijo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Éramos enemigos de Él, pero Él nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su Hijo. No veamos con asombro a la suciedad de los cretenses, ni la de cualquiera. También nos podemos recordar a nosotros mismos sin Dios en Cristo en nosotros. La diferencia la hizo Dios en Cristo en nuestras vidas. La entrega voluntaria de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue el que realmente hizo el camino. Porque si ahora nos sentimos limpios, en algún tiempo hay que acordarse que uno no estuvo tan limpio. Entonces, recordar también
que nuestro Dios es el que hizo todo y nuestro Señor Jesucristo es el que entregó su vida para que nosotros seamos limpios. Romanos 10, por favor, 9. Y vamos a ver el camino. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo único que se necesita de nosotros es que creamos, confesar al Señor Jesús y creer en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Los cretenses no hubieran sido justificados ni reconciliados con Dios si se hubieran hecho más honestos o más sinceros. Solamente confesando a Cristo y creyendo que Dios lo levantó de los muertos fue la única manera que ellos fueran salvos. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Primera de Juan, seguimos con la palabra de Dios. Primera de Juan 5. Todo aquel que se porta muy bien y que es honesto. No ¿qué dice acá? eso. Ah, Todo aquel que cree, dice. Que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Lo que se necesita para ser salvo es creer, no hacer. Es creer, no entender. El creer viene primero y con ello viene todo el paquete, incluyendo salvación, justificación, redención con Dios, Espíritu Santo, haciéndonos hijos e hijas de Dios, es decir, miembros de la familia de Dios y de las cosas que ha preparado para aquellos que ¿qué cosa? Creen en Él, como dice en 1 Corintios, por favor te pido que vayas, 1 Corintios 2, en el versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No necesitas obras para lograrlo. Cristo hizo la obra. Lo que ahora se necesita es creer en Él, en el Señor Jesucristo y que Dios lo levantó de los muertos. Esto es lo que los cretenses hicieron y esperamos que todos lo hayan hecho o que no. El que no lo hizo, bueno, ¿qué está esperando para confesar Romanos 10, 9, 10?